Terceiro problema. Temos uma barra condutora de radio R1 sólida e de comprimento L no interior de uma casca coaxial de radio R2. R2 é 10 vezes R1 e com o mesmo comprimento. A carga da barra R1 é Q1 e a carga da barra R2 é o negativo e o dobro. Determine o módulo do campo E a uma distância radial R igual 2 vezes R2, ou seja, no exterior. Determine el campo E para una distancia R 5 veces R1, es decir, no interior, y determine la carga en la superficie interna y en la superficie externa da casca. Ok, então, resumindo e indo direto para o assunto. Você tem uma barra dura de um material condutor e você tem uma casca coaxial, certo? Ambos do mesmo comprimento. E você tem que encontrar o campo na parte interna, entre R1 e R2, e na parte externa a la casca coaxial. E determinar a carga na superfície interna e externa da casca. Vamos a resolver esto analíticamente. Esto aquí es un corte. R1 é a barra e a casca eu a sobredimensioné. La fiz un poco más grosa, idealmente para poder visualizarla mejor. Este casca R2. Me piden el campo a una distancia, no interior y el campo externo. ¿Okay? Voy a encontrar primero el campo externo. Voy a encontrar una distancia, el campo externo, una distancia de cualquier UMA, siendo que D es mayor que R, que R2. Entonces, D es mayor que R2. Y por consiguiente, un minuto. D es mayor que R2. Por consiguiente, yo quiero encontrar cuánto vale el campo, ¿verdad? Ok. El flujo va a ser igual a la integral del campo sobre el área de esa superficie gaussiana, y esto va a ser igual a la carga interna, que en este caso va a ser la carga Q2 más Q1 sobre su cero. El campo en cada punto de S es constante, por consiguiente sale y queda la integral de superficie de esa esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado. En este caso sería el campo veces 4pi de cuadrado. Q2, segundo problema, Q2 va a ser igual a menos 2 veces Q1. Entonces Q2 va a ser igual a menos 2Q1. Entonces esto sería, si yo sumo menos 2Q1
más que 1, ¿verdad? Más que 1, esto es menos que 1. Por consiguiente, esto es menos que 1 es su 0. Entonces, el campo va a ser igual a menos que 1, 4pi es su 0 d cuadrado. ¿Qué dirección va a tener? Va a tener la dirección radial. ¿Ok? Esto responde a la pregunta, a las primeras preguntas. El campo entre para distancias mayores que radio 2, el campo fora, ¿cierto? ¿Qué acontece cuando tenemos que la distancia es mayor que R1 y menor que R2? Es decir, cuando queremos calcular el campo en la región interna. Vamos a llamar esta región. Igual, de forma similar, diseñamos nuestra superficie gaussiana. Y para esta situación tenemos que, de forma similar, la integral del campo sobre el área de esa superficie gaussiana va a ser igual a la carga interna, que va a ser Q1, sobre E sub 0. De aquí tenemos que el campo va a ser igual a Q1 sobre 4pi d cuadrado E sub 0. ¿Qué dirección va a tener? Va a tener la dirección radial. ¿Sí? Radial en sentido positivo, está saliendo. Ya en otro lado, en la región externa, el campo está entrante porque hay un sentido negativo. Radial, sentido negativo. Ok, esto responde a las primeras preguntas también. Ahora, ¿cuánto vale la carga interna y externa de la casca? No, y sabemos que cuando colocamos una carga Q1, ¿cierto? Esa casca se va a polarizar, las cargas negativas van a ser atraídas porque Q1 es positivo, y como las cargas van a ser atraídas, las cargas negativas van a ser atraídas porque hay una barra positiva, se va a producir una polarización, ¿correcto? Entonces, en el siguiente paso, voy a diseñar mi superficie gaussiana aquí, no interior. Por eso es que yo diseñé esta casca de forma tal que la sobredimensioné para poder hacer más fácil la visualización. ¿Ok? Entonces, en esta situación, D, que va a ser el radio, va a ser mayor que va a estar en lo interior de la casca, ¿ya? No interior la casca. ¿Y qué acontece? Nuevamente, el flujo del campo sobre esa superficie gaussiana va a ser igual a la carga interna. Observen que la casca es un conductor, y como él es un conductor no interior, no va a haber campo eléctrico. Y si no existe campo eléctrico, entonces este flujo va a ser cero.
esto debe ser 0. Porque no existe campo eléctrico, pero esto también va a ser igual a la carga interna, que va a ser Q1 más una carga que va a ser la carga de la superficie interna de la casca. Voy a llamar Q menos, ¿ok? Q menos es la carga na superficie interna. Ok. Y todo esto sobre su 0, por consiguiente de aquí obtenemos que Q menos es igual a Q1. ¿Ok? Más, ¿cuánto vale la carga en la superficie externa? Carga en la superficie externa. ¿Cuánto vale? Si la carga total da casca es Q2, então eu sei que Q menos mais Q mais deve ser a carga total, Q2. Por consiguiente, la carga Q mais debe ser igual a Q2 menos Q menos. ¿Correcto? El valor da carga en la superficie interna y el valor da carga en la superficie externa. Como comenté no início do curso, eu recomendo a vocês desenvolver os problemas desta forma, es decir, en función dos parámetros físicos, e só depois de vocês ter encontrado a resposta, só aí vocês reemplazam os valores numéricos. Ok? É um conselho profundo para facilitar a vida.